Bueno, bien. Compartimos el Paint. Ahí está. ¿Están viendo la hoja de Paint entonces? Sí, sí, sí. Sí, Bueno. sí, sí. Bueno, entonces, la clase pasada trabajamos en lo que es la ley de Ohm. Acuérdense, en la ley de Ohm es la que estoy escribiendo en pantalla y es una fórmula. Más que una fórmula, es una ley o una explicación, ¿no? De cómo se comporta en un circuito electrónico las tres magnitudes que se pueden medir, que son la tensión, la resistencia y la corriente. Acuérdense que la corriente vimos que era una corriente de electrones que circulaba desde el terminal positivo de la fuente de alimentación hacia el terminal negativo, ¿no? Esto es por convención, si bien realmente circulan para el otro lado porque los electrones tienen carga negativa y son repelidos, ¿no? Por la carga negativa de la fuente, la circulación iría para el otro lado, pero por convención se establece que la corriente se toma como de positivo a negativo. Bueno, entonces con la ley de Ohm, si teníamos distintos valores y nos faltaba alguno, podíamos calcularlo. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo se calcula la corriente cuando nosotros tenemos circuitos no con un solo resistor, sino con más de uno. Y si estamos diciendo que le vamos a agregar otro resistor a este circuito básico, el primero que vimos, podemos decir que nos va a quedar de dos formas. Le podemos agregar el resistor nuevo a continuación del resistor viejo, por lo tanto nos va a quedar así. O le podemos agregar al resistor viejo el resistor nuevo de esta forma. Entonces nos va a quedar así. Vamos a poner que esto es R1. Entonces la distinta, a ver, R1 está ahí y esta es la resistencia 2. Vamos a ponerle 1 y 2. Entonces, estas son las dos formas que yo puedo a este circuito. A ver, vale decir que este circuito es igual a este, ¿no? Porque por ahí este de acá abajo da la confusión. El orden, o sea, el lugar a donde está el resistor en el circuito este, no influye. O sea, yo lo puedo poner ahí el resistor y es exactamente igual. O sea, este mismo lo arrastré un poquitito hasta acá. O lo puedo poner abajo y sigue siendo un elemento que conceptualmente se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces, esté ahí o esté acá es exactamente igual. Son dos circuitos que funcionan de la misma forma. Entonces, bueno, yo usé esta forma vertical para después agregarle también en vertical la R2. Y usé acá horizontal para agregarle en forma horizontal a esta R2. Entonces, obtenemos esos dos circuitos partiendo del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la idea o qué es lo que eh, lo que me interesaría calcular en este circuito? Bueno, la corriente. O sea, siempre la corriente es algo muy interesante para calcular en un circuito porque yo teniendo el valor de corriente puedo hacer algunas cosas o tener cuidado con algunas cosas, ¿no? Entonces tenemos un valor de corriente que sale de la batería en el circuito de arriba y es el mismo valor de corriente que circula por todo el circuito. En cambio, en este de abajo, vemos que tenemos un valor de corriente que sale del terminal más largo, el positivo de la batería, y cuando llega a esta bifurcación, es como que está unido todo con un nudito ahí, ¿no? Pero
En electrónica, esa unión donde se unen 3 o más cables se llama, no se llama nudo, sino que se llama nodo, parecido. Entonces, ¿qué es un nodo? Bueno, un lugar, un punto en el circuito donde 3 o más cables están unidos. Entonces, cuando llega un nodo, imaginen que es un río, ¿no? Es una corriente de agua. Cuando llega el nodo, si yo tengo un camino para abajo y un camino para la derecha, ¿qué les parece que va a pasar con la corriente? O sea, si fuese agua y tengo una salida para abajo y otra para la derecha, ¿para dónde se va a ir el agua? Y No, para no. abajo no. Bueno, es verdad, un poco se va a ir para abajo, pero también un poco de agua se va a venir para acá. Después se verá cuál es mayor. Entonces vamos a llamarla. Esta que sale de la fuente de la alimentación se llama I total. Por lo tanto, tenemos I total. En este circuito es la única que existe, pero en esta, como se dividió I total, vamos a llamarla I1 y a esta vamos a llamarla I2. Entonces, un poco de I total se va para abajo y un poco de I total se va para la derecha. Cuando se unen en el nodo, las dos corrientes, vuelve a transformarse en corriente total, que fue la que se dividió, ¿no? Y esto vuelve a comenzar de nuevo. Entonces, diferencias en los dos circuitos es que en el de arriba, cuando le sumé la resistencia en horizontal, la corriente es la misma en los dos resistores. En cambio, en el circuito de abajo, cuando le sumé R2 en forma horizontal a R1, vemos que por R2 pasa lo que se llama I2 y por R1 lo que se llama I1. O sea, son diferentes, ¿no? Porque I total se dividió en ellas dos. Entonces, lo que sigue a continuación es calcular en el circuito de abajo cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Hay algo que está muy en claro y por ahí ya lo pudieron deducir algunos, que la corriente total va a ser I1 más I2. O sea, sumas las dos corrientes que salen y te da la corriente que entra. Es un poco obvio, pero es muy interesante tener en cuenta esto después para hacer algunos cálculos. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente total en un circuito con dos resistores? Porque en un circuito con un resistor, digamos que era muy sencillo, ¿no? Le voy a poner una B de tensión. Yo en este circuito, para calcular esta corriente, que es la corriente total, lo que hacía era utilizar la ley de Ohm, en donde la corriente total era igual al valor de la tensión dividido el único resistor que tengo en este circuito, que es R1. Bueno, esta recordemos que era la ley de Ohm. Entonces yo reemplazo los valores que tengo tensión, tengo resistencia, y calculo la corriente. En cambio, en este circuito donde tengo dos resistores, uno a continuación del otro, lo que tengo que hacer es convertir esos dos resistores en un resistor solo. Y se llama ese resistor que aparece, que equivale a los dos, se llama resistencia equivalente. O sea que es un resistor que por nombre le vamos a poner R1, 2. ¿Por qué? Porque su valor depende de cuánto vale R1 y R2. Y matemáticamente R1, 2 se calcula como la suma de los dos resistores. R1 más R2. O sea, para poder calcular la corriente total habría que hacer un paso más,
que sería primero calcular R12 o la resistencia equivalente, o sea, saco esas dos, pongo la equivalente y la fuente de alimentación no se da cuenta que yo hice un cambio. Una vez que calculé ese valor de R12, que es simplemente sumarlo, bueno, ahí sí voy a aplicar la ley de Ohm y voy a calcular la corriente total como la tensión dividido no R1, tampoco R2, sino que esa resistencia equivalente que se llamaba R12. Reemplazo valores y ahí calculé. En el circuito de abajo, bueno, esta corriente al ser igual a la anterior, voy a aplicar esa misma fórmula para calcularlo. Tengo R1 solo, es exactamente igual. Pero para calcular la corriente en este circuito de acá abajo, Profe, sí, decime, entonces en lo de arriba, sí, viste que acaba de poner recién R1, eh, línea media 2. Ahí sí, lo tengo que sumar, restar o qué. claro, se suman. Fíjate que acá yo lo llamo R1-2 porque equivale a los dos. Algunos también lo llaman RT. eh, RS de resistencia en serie, pero bueno, como todavía no me metí con lo que es la definición, no lo incluí. Ahora en un ratito les digo cómo se puede llamar también, pero R12 para tener el valor de cuánto vale, lo que tengo que hacer es sumarlos. Entonces agarro a R1, le sumo a R2 o a R2 a R1, total. La suma, el orden no va a De los afectar. factores no altera el Claro, producto. exactamente. Bueno, en este caso no alteraría la suma, ¿no? Porque es una suma, pero ahí yo voy a tener el valor de este resistor imaginario que reemplazaría a esos dos. Entonces, ya cuando aplico la ley de Ohm, directamente lo hago sobre ese resistor y no como antes que utilizaba solamente uno porque bueno, era el último no, el único que estaba, ¿no? Entonces no había dudas de cuál era el resistor que veía la fuente, uno solo. Pero acá el resistor que ve la fuente es la suma de los dos. Entonces ahí calculo la corriente como la tensión dividido esa suma. Ahora, cuando yo agregué el otro resistor verticalmente, me quedó así, vemos que empiezan a pasar cosas como que la corriente se divide. Entonces, para poder calcular la corriente total, lo que voy a hacer es utilizar esta formulita que está acá. Es una fórmula, más que nada es una explicación de que lo que sale es igual a lo que entra, o sea, es simplemente eso, ¿no? En un nodo, si entran 10 litros de agua y yo veo que salen 7 por la derecha, y bueno, por abajo tendrán que ir los otros 3. Digamos que si entran 10 litros, no pueden salir 11, y si entran 10, tampoco pueden salir 9, ¿no? Si entran 10 litros de agua, hago dos canaletas donde se va a ir esa agua, lo que salen son 10 litros. Que vaya más por una canaleta que por la otra, no cambia nada. O sea, lo mismo que entra es lo que sale. Entonces voy a aprovechar y voy a calcular estas dos, y 1 y 2, después las sumo y tengo I total. Entonces, ¿cómo hago para calcular la corriente 1? Bueno, muy sencillo. A ver, voy a utilizar otro color, por ejemplo el verde. Si yo tomo un instrumento para medir desde acá hasta acá, que de hecho ese instrumento existe y se llama voltímetro porque mide los volts, o sea, la cantidad de tensión o, entre comillas, energía que tiene la fuente de alimentación. Yo lo que voy a hacer es medir, bueno, si tengo una fuente de alimentación de, no sé, 10 volts, voy a medir con un voltímetro y veo que dice 10 volts. La batería del auto tiene 12. Una pila común
de control remoto tiene 1,5. Una batería de esas Energizer o Duracell o otra marca que tienen los juguetes, esas cuadraditas, tienen 9 volt. Como para que se den una idea de qué valores se utilizan normalmente, ¿no? A ver, un transformador para cargar el celular tiene 5 volt. No sé, una PlayStation en la fuente puede tener 18 volt. Un estéreo del auto tiene 12 volt. Más o menos en electrónica se manejan esas cantidades. O sea, es muy raro ver algo que se conecte, no sé, a 50 volt. Ya es eso como que es demasiado. Hay cosas que usan esa cantidad, pero el 99% usa 12 volt como máximo. De hecho, una fuente de computadora a lo máximo que llega es a 12 volt. Y de ahí, bueno, tiene tensiones más chiquitas que utiliza para distintas cosas. Pero, bueno, si medimos en estos dos puntos con un voltímetro, vemos que tiene 10 volt. Si medimos entre estos otros dos puntos, es lo mismo, ¿no? Y si medimos entre acá y acá, es lo mismo, 10 volt, entre acá y acá también 10. ¿Por qué? Porque por, por más que yo me aleje, estoy siempre sobre el mismo cable. Entonces, arrastrar la punta que mide sobre el mismo cable no cambia nada. Acá es diferente. Acá yo mido. De acá a acá tengo 10. Bueno, si tengo una fuente de 10 volt, mido 10 volt. Ahora, si yo mido entre acá y acá, también tengo 10 volt. Entre acá y acá, también, porque es el mismo cable. Entre acá y acá, también tengo 10 volt. Pero si yo paso por arriba a uno de los elementos, a uno de los resistores, ya la cosa cambia. O sea, mientras no pase por arriba a ningún resistor para medir, o sea, que no mida del otro lado del cable original a donde lo conecté, la cosa se mantiene igual. Ahora, cuando yo tengo que pasar para el otro lado, porque quiero medir arriba de R1, por ejemplo, ¿no? Agarro y digo, bueno, quiero medir entre acá y acá. Le pongo el voltímetro, ¿cuántos volt tengo? Entonces, necesité este que estaba conectado acá, pasarlo del otro lado. Entonces, por pasar el componente del otro lado, hace que ya 10 volt no tenga. Voy a tener menos. Después les enseño a calcularlo, pero teóricamente es que voy a tener menos. Entonces, acá, si nos guiamos con eso, yo de acá a acá es lo mismo que de acá a acá o de acá a acá. O sea, nunca pasé para el otro lado. Fíjense en que siempre me mantuve de este lado del elemento, ¿no? Y de este lado igual. Entonces, medir de acá a acá, de acá a acá o de acá a acá es exactamente lo mismo porque nunca pasé para el otro lado. O sea, que arriba de R1, si yo mido, voy a tener 10 volt. Y arriba de R2, si yo mido, también voy a tener 10 volts. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente 1? Bueno, yo sé que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces, si yo quiero la corriente 1, esta que viene para acá, digo, bueno, tengo 10 volt, que son la tensión de la fuente, total, no necesité pasar para el otro lado, así que me mantengo del mismo lado, siguen siendo 10 volts, dividido la resistencia R1, en este caso R1. Entonces, ahí puedo calcular cuánto vale I1. Ahora, si yo quiero I2, bueno, lo mismo, a ver, la misma tensión, o sea, los mismos 10 volt, por ejemplo, dividido R2, porque yo quiero corriente 2. ¿Qué resistencia está en corriente 2? Acá dice I2, ¿no? Sigan este caminito. Bueno, está R2.
Por lo tanto, conociendo el valor de R1 y R2, yo puedo calcular I1 y puedo calcular I2. Después lo sumo y obtengo la corriente total. Para tener la corriente total voy a sumar lo que me dio I1 más lo que me dio I2. O sea, esto que está acá arriba, ¿no? Hago lo mismo abajo y me da que vale tanto. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente total? En un circuito donde yo incluí otro resistor al lado, sumando los dos resistores, convirtiéndolos en uno solo y después aplicando la ley de Ohm directamente. O sea, esa fórmula, ¿no? Esta que está acá. Y en un circuito donde le sumé otro resistor en forma no horizontal, sino que vertical, bueno, voy a calcular primero una corriente, o sea, la que pasa por el resistor 1, después calculo la otra, la que pasa sobre el resistor 2, y como que estoy haciendo este de acá arriba dos veces, ¿no? O sea, más que este de acá arriba, este de acá. Estoy haciéndolo dos veces, pero cada vez con un valor de resistor diferente. Primero R1, después R2. Bueno, me va a dar tanta cantidad la corriente, lo sumo y ahí calculo la corriente total en ese otro circuito. Bien, bueno. Esperen que